Era una tarde de jueves cuando Saúl Canelo Álvarez se encontraba en su gimnasio privado, en Guadalajara, terminando una sesión de entrenamiento que había dejado empapados en sudor, tanto a él como a sus sparring partners. A sus 33 años, el tapatío se encontraba en la cúspide absoluta de su carrera, siendo reconocido mundialmente como el mejor boxeador libra por libra del planeta. Sus últimas peleas habían sido espectáculos demoledores, donde había mostrado una evolución técnica y física que dejaba boquiabiertos tanto a críticos como a fanáticos. En el gimnasio resonaba con el sonido rítmico de los guantes golpeando el seiko pesado, mientras Canelo trabajaba en combinaciones que había perfeccionado a lo largo de años de dedicación obsesiva. Su cuerpo, esculpido como una obra de arte por la disciplina y el sacrificio, se movía con una fluidez que hablaba de miles de horas de entrenamiento. Cada golpe que lanzaba llevaba consigo la precisión de un relojero suizo y la potencia de un martillo de fragua. Sus cinturones de campeón mundial en 4 divisiones diferentes colgaban orgullosos en las paredes del gimnasio, recordatorios silenciosos de una carrera que había superado todas las expectativas. Canelo había construido un imperio en el boxeo, no solo con sus puños, sino con su determinación inquebrantable de enfrentar a los mejores peleadores de su era, sin importar el riesgo que eso representara para su récord invicto. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia en Las Vegas, Floyd Mayweather Jr. se encontraba en una situación completamente diferente. El hombre que una vez había sido considerado el rostro del boxeo, quien había presumido durante años de su récord perfecto de 50-0 y sus ganancias millonarias, ahora enfrentaba una realidad que jamás había imaginado. Sus extravagantes gastos en automóviles de lujo, mansiones y un estilo de vida que rayaba en lo absurdo habían comenzado a pasar factura a los problemas financieros de Mayweather. No eran un secreto bien guardado en los círculos internos de boxing. Sus peleas de exhibición contra youtubers y peleadores retirados, aunque generaban titulares en las redes sociales, no producían las sumas astronómicas que había acostumbrado ganar durante su época dorada. El mundo del boxeo había evolucionado, y nuevas estrellas como Canelo habían capturado la atención y la admiración del público que una vez había sido suyo, a la mansión de Mayweather en Las Vegas, que una vez había sido el símbolo de su éxito desmedido, ahora se sentía más como una prisión dorada. Los autos de colección que llenaban su garage representaban millones de dólares en activos que se depreciaban, mientras que las cuentas por pagar se acumulaban. Su equipo de asesores financieros le había presentado números que no podía ignorar. Necesitaba una entrada masiva de dinero, y la necesitaba pronto. Fue en este contexto de desesperación, disfrazada de oportunidad, que Mayweather tomó una decisión que sorprendería al mundo del boxeo. Sentado en su oficina privada, rodeado de fotografías de sus glorias pasadas y trofeos que ahora parecían reliquias de una era diferente, tomó su teléfono y marcó un número que había evitado durante años. El teléfono de Canelo sonó mientras él se hidrataba después de su entrenamiento. Al ver el número desconocido con código de área de Las Vegas, su primer instinto fue ignorar la llamada. Sin embargo, algo le dijo que atendiera. La voz al otro lado de la línea era inconfundible, aunque sonaba diferente a como la recordaban, menos arrogante, más calculada, pero con un dejo de desesperación que un oído entrenado como el de Canelo podía detectar. «Canelo, soy Floyd», dijo Mayweather sin preámbulos. «Espero que tengas unos minutos para hablar de negocios. Tengo una propuesta que podría interesarte». La sorpresa inicial de Canelo se transformó rápidamente en curiosidad profesional. Hacía años que no tenía contacto directo con Mayweather. Desde aquella pelea de 2017 que había marcado un punto de inflexión en su carrera, aunque había perdido esa noche, la experiencia había sido invaluable para su desarrollo como peleador y como persona. «Te escucho, Floyd», respondió Canelo, manteniendo un tono neutral pero profesional. Mayweather comenzó su presentación con la fluidez de un vendedor experimentado. Habló sabrá la demanda del público por una revancha, sobre cómo ambos habían evolucionado como peleadores, sobre la oportunidad de crear el evento más grande en la historia del boxeo. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas, pero Canelo podía percibir la urgencia subyacente en cada frase. «Mira, Canelo», continuó Mayweather, «tú eres el hombre ahora, tienes todo el momentum, todo el respeto, pero piénsalo en una revancha. Conmigo te daría la oportunidad de cerrar ese círculo, de demostrar definitivamente que eres el mejor de esta era. Y hablando de números, estamos hablando de garantías de $100 millones para ti. Mínimo». La cifra era impresionante, incluso para alguien como Canelo, que había acostumbrado a generar sumas enormes con sus peleas. Sin embargo, había algo en el tono de Mayweather que no le cuadraba del todo. No era la confianza natural del Floyd que había conocido años atrás, sino algo más forzado, más desesperado. Canelo escuchó la propuesta completa sin interrumpir. Mayweather había hecho su tarea, había investigado los números de audiencia de las últimas peleas de Canelo, había analizado su poder de convocatoria en diferentes mercados,
Había calculado hasta el último detalle de lo que podría ser una super pelea entre ambos. La propuesta incluía fechas tentativas, venues posibles, división de ingresos y hasta detalles sobre la promoción mediática. Dame unos días para pensarlo, Floyd, dijo finalmente Canelo. Es una decisión importante que no puedo tomar a la ligera. Necesito consultar con mi equipo. Después de colgar, Canelo se quedó sentado en silencio por varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. La propuesta era tentadora desde el punto de vista financiero, pero había algo más profundo que necesitaba considerar. Su carrera había tomado una trayectoria ascendente meteórica desde aquella derrota ante Mayweather, y cada decisión que tomaba ahora tendría repercusiones duraderas en su legado. Al día siguiente, Canelo convocó a una reunión urgente con su círculo. En la sala de juntas de su oficina en Guadalajara, se reunieron las personas en las que más confiaba Eddie Reynoso, su entrenador de toda la vida, su hermano Rigoberto, quien manejaba aspectos importantes de su carrera, su promotor y manager, y su equipo de asesores legales y financieros. Floyd me llamó ayer, anunció Canelo sin rodeos una vez que todos estuvieron sentados. Quiere una revancha. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se dirigieron hacia él, cada persona en la habitación procesando las implicaciones de esa declaración. Eddie Reynoso fue el primero en hablar, con la sabiduría de alguien que había visto el desarrollo completo de Canelo, desde sus días como adolescente hasta convertirse en el campeón que era ahora. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Eddie, aunque por la expresión de Canelo ya intuía la respuesta. ¿Qué lo iba a pensar?, respondió Canelo. Pero antes quiero escuchar a todos ustedes, quiero que cada uno me diga exactamente lo que piensa, sin filtros. Durante las siguientes 3 horas, la habitación se convirtió en un laboratorio de análisis estratégico. Revisaron videos de la pelea anterior, analizaron cómo había evolucionado el estilo de Canelo, estudiaron las fortalezas y debilidades que Mayweather había mostrado en sus exhibiciones recientes. Cada aspecto técnico, táctico, financiero y promocional fue diseccionado con precisión quirúrgica. Rigoberto presentó un análisis detallado de lo que Canelo había logrado desde 2017. Las estadísticas eran impresionantes. Había vencido a una lista de oponentes que incluía algunos de los nombres más respetados en el boxeo mundial. Su precisión había aumentado del 34% al 47%. Su poder de knockout se había incrementado significativamente, y su capacidad para adaptar su estilo durante las peleas había alcanzado niveles de maestría. Eres un peleador completamente diferente. Ahora, concluyó Eddie, después de revisar todos los datos. En 2017 eras un diamante en bruto con un potencial increíble. Hoy eres una máquina de pelear perfectamente calibrada. Floyd no ha enfrentado a nadie de tu calibre actual. Su promotor presentó los números financieros. Una revancha con Mayweather generaría cifras astronómicas, potencialmente superando los registros de pay-per-view establecidos por cualquier evento deportivo en la historia. Los patrocinadores estarían dispuestos a pagar sumas récord por asociarse con el evento. Desde el punto de vista puramente económico, era una oportunidad que difícilmente se repetiría. Sin embargo, los asesores legales plantearon preocupaciones importantes. Mayweather tenía un historial de cambiar términos en el último minuto, de crear drama artificial para generar más atención mediática, y de usar tácticas psicológicas que podrían distraer a Canelo de su preparación óptima. Había rumores persistentes sobre los problemas financieros de Mayweather, que podrían complicar cualquier acuerdo durante los días siguientes. Mayweather intensificó sus esfuerzos para convencer a Canelo. Las llamadas se volvieron más frecuentes, las ofertas más generosas y las promesas más grandiosas. Habló de garantías de 120 millones, de porcentajes de pay-per-view que superarían cualquier acuerdo anterior, de eventos promocionales en múltiples países que convertirían la pelea en un fenómeno global. Piénsalo, Canelo, le dijo Mayweather en una de esas llamadas. Esta es tu oportunidad de venganza. Puedes demostrarle al mundo entero que has superado al maestro. Noqueándome en el primer round. Imagínate la satisfacción, la validación completa de tu carrera. Pero había algo en el tono de Mayweather que cada vez sonaba más desesperado. Sus ofertas habían escalado tan rápidamente que era obvio que necesitaba esta pelea más de lo que estaba dispuesto a admitir. Canelo, con la intuición desarrollada a través de años en el negocio del boxeo, podía leer entre líneas en la presión mediática. También comenzó a intensificarse. Rumores sobre negociaciones secretas comenzaron a filtrarse a la prensa especializada. Periodistas deportivos comenzaron a especular sobre fechas posibles, venues y términos financieros. Las redes sociales se llenaron de fanáticos debatiendo sobre quién ganaría una revancha y por qué cada peleador tenía ventajas sobre el otro. Después de una semana de deliberaciones internas
y consultas con expertos de la industria. El equipo de Canelo llegó a una conclusión unánime. Eddie Reynoso expresó el sentimiento colectivo: tienes todo que perder y muy poco que ganar. Eres el campeón del mundo en múltiples divisiones. Eres el peleador más respetado del planeta. ¿Por qué arriesgar todo eso para ayudar a Floyd a resolver sus problemas financieros? El análisis era devastadoramente claro. Canelo había construido un legado basado en enfrentar a los mejores peleadores activos de su era, en buscar desafíos que lo llevaran al límite de sus capacidades. Una pelea con Mayweather en 2024 no encajaba en esa narrativa. Floyd ya no representaba el pináculo del boxeo. Ahora era una reliquia de una era pasada, trading en su nombre para generar eventos que tenían más de espectáculo que de competencia deportiva legítima. Canelo pasó la noche siguiente reflexionando sobre su carrera y su futuro. Camino por su rancho en Jalisco, un lugar que representaba todo lo que había logrado a través del trabajo duro y la dedicación. Cada acre de esa tierra había sido pagado con sudor, sangre y sacrificio en el ring. No había atajos en su historia, no había decisiones tomadas por conveniencia financiera en lugar de principios deportivos. Se dio cuenta de que esta decisión definiría no solo su futuro inmediato, sino cómo sería recordado por las generaciones futuras de boxeadores y fanáticos. Podía tomar el dinero fácil y participar en lo que esencialmente sería un evento promocional glorificado, o podía mantenerse fiel a los principios que lo habían llevado a la cima del deporte a la mañana siguiente. Canelo tomó una decisión que sorprendería al mundo del boxeo y establecería un precedente que sería estudiado durante años. En lugar de una respuesta privada a Mayweather, decidió hacer una declaración pública que dejaría claro no solo su posición respecto a la revancha, sino también su filosofía sobre lo que el boxeo debería representar. Convocó a una conferencia de prensa en el Hotel Presidente Intercontinental en la Ciudad de México, uno de los venues más prestigiosos del país. La noticia de la conferencia se extendió como pólvora. Periodistas de todo el mundo volaron a México, especulando sobre lo que Canelo anunciaría. ¿Aceptaría la revancha? ¿Revelaría detalles de las negociaciones? ¿Habría algún otro oponente en el horizonte? La sala de conferencias estaba completamente llena. Reporteros de ESPN, HBO, de AZN y medios especializados de boxeo de 5 continentes se congregaron para escuchar las palabras de quien era considerado el boxeador más importante del mundo. Las cámaras de televisión capturaron cada detalle: el traje impecablemente cortado de Canelo, su expresión seria pero serena, la forma en que sus manos descansaban calmadamente sobre el podio. Cuando Canelo se acercó al micrófono, el silencio en la habitación era tan completo que se podía escuchar el zumbido de las cámaras de televisión. Sus primeras palabras serían recordadas como uno de los momentos más poderosos en la historia reciente del boxeo profesional. Hace unos días, comenzó Canelo con voz clara y firme. Recibí una llamada de Floyd Mayweather solicitando una revancha. Quiero aprovechar esta oportunidad para responder públicamente. No solo a Floyd, sino a todos los fanáticos del boxeo que merecen honestidad y transparencia. Hizo una pausa deliberada, permitiendo que sus palabras resonaran en la habitación. Antes de continuar, en 2017, cuando peleé contra Floyd, yo era un joven hambriento con todo que demostrar y nada que perder. Esa pelea me enseñó lecciones invaluables que me han convertido en el peleador que soy hoy. Le agradezco a Floyd por esa experiencia porque me hizo más fuerte, más inteligente y más determinado. Su voz se intensificó mientras continuaba. Pero hoy, en 2024, soy el campeón indiscutido en mi división. He vencido a los mejores peleadores de mi era y he construido un legado basado en enfrentar desafíos reales contra oponentes que están en su mejor momento. Mi responsabilidad ahora es con el deporte del boxeo, con mis fanáticos y con las futuras generaciones de peleadores. La tensión en la habitación era palpable. Cada periodista sabía que estaba presenciando un momento histórico. A Floyd Mayweather no, declaró Canelo con una convicción que cortó el aire como una navaja. No voy a participar en una pelea que existe solamente para resolver los problemas financieros de alguien más. No voy a arriesgar mi legado, mi salud y mi reputación en un evento que tiene más de circo que de competencia deportiva legítima. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero Canelo no había terminado. Floyd tuvo su era, y fue una era brillante. Respeto lo que logró y lo que representa en la historia del boxeo. Pero esa era terminó. El boxeo ha evolucionado, y con él, las expectativas de lo que debe ser una superpelea. Los fanáticos merecen ver a los mejores peleadores en su mejor momento, enfrentándose cuando hay algo real en juego, no cuando uno de ellos necesita pagar sus cuentas. La respuesta fue devastadora en su simplicidad y brutalidad. Canelo había convertido lo que podría haber sido una negociación comercial privada en una declaración de principios que resonó en todo el mundo del deporte. Mi futuro está enfocado en continuar enfrentando a los mejores peleadores activos del mundo, en unificar títulos
en crear peleas que tengan significado deportivo real. Hay jóvenes hambrientos que merecen su oportunidad, hay campeones en múltiples divisiones que representan desafíos legítimos. Esa es la dirección en la que voy a enfocar mi energía. La conferencia de prensa terminó con Canelo caminando fuera del podio sin tomar preguntas, dejando a una sala llena de periodistas procesando lo que acababan de presenciar. En menos de 10 minutos, había redefinido no solo su propia carrera, sino que había establecido un nuevo estándar para lo que debería significar ser el mejor peleador del mundo. La reacción fue inmediata y explosiva. En cuestión de horas, el video de la conferencia de prensa había acumulado millones de visualizaciones en todas las plataformas de redes sociales. Canelo épico se convirtió en tendencia mundial en Twitter. Comentaristas deportivos, de todo el mundo elogiaron tanto la sustancia como la forma de su respuesta a los fanáticos del boxeo. Respondieron con una ovación virtual masiva. Foros especializados se llenaron de comentarios elogiando a Canelo por mantener la integridad del deporte por encima de las ganancias financieras. Muchos contrastaron su respuesta con la tendencia creciente en el boxeo hacia peleas espectáculo que generaban dinero, pero ofrecían poco valor deportivo. Las reacciones de personalidades del boxeo fueron igualmente positivas. Entrenadores legendarios, ex campeones y analistas deportivos expresaron su respeto por la posición que había tomado Canelo. Muchos señalaron que había elevado el estándar de lo que significa ser no solo un gran peleador, sino un verdadero campeón que entiende sus responsabilidades hacia el deporte. Mayweather respondió inicial con un silencio notable que habló más que cualquier declaración pública. Durante días, no hubo tweets, no hubo respuestas en Instagram, no hubo declaraciones a través de su representante. Era como si la respuesta de Canelo lo hubiera dejado completamente desarmado, sin una estrategia de respuesta preparada. Cuando finalmente Mayweather reaccionó, fue a través de una serie de tweets confusos y defensivos que solo sirvieron para validar aún más la posición que había tomado Canelo. Habló sobre falta de respeto, sobre oportunidades perdidas, sobre dinero dejado sobre la mesa. Pero cada tweet sonaba más desesperado que el anterior, confirmando exactamente lo que Canelo había implicado sobre sus motivaciones. La comunidad boxística se rayó masivamente detrás de Canelo. Promotores que normalmente competían entre sí expresaron su admiración por su posición. Comentaristas que habían sido críticos de algunas de sus decisiones pasadas, ahora lo elogiaban por su liderazgo moral. Incluso peleadores de otras divisiones comenzaron a expresar que la respuesta de Canelo los había inspirado a ser más selectivos sobre sus propias peleas. Los números financieros también respaldaron su decisión. En las semanas siguientes a la conferencia, las ventas de boletos para su próxima pelea programada se dispararon. Los patrocinadores expresaron mayor interés en asociarse con un peleador que había demostrado que tenía principios más allá del dinero. Su valor de marca, lejos de disminuir por rechazar una pelea millonaria, se había fortalecido significativamente. En analistas de la industria del entretenimiento señalaron que Canelo había ejecutado una maniobra de relaciones públicas masterful, sin siquiera intentarlo, al rechazar públicamente lo que muchos habrían visto como una oportunidad fácil de ganar dinero. Había solidificado su imagen como un atleta auténtico, en una era donde la autenticidad era cada vez más valorada por los consumidores. El impacto de su decisión se extendió más allá del boxeo. Medios deportivos generales comenzaron a usar su respuesta como ejemplo de cómo los atletas pueden mantener su integridad en un landscape deportivo cada vez más comercializado. University incluyeron su conferencia de prensa en clases sobre ética deportiva y liderazgo a meses después del incidente. Las repercusiones continuaban desarrollándose. Canelo había establecido un precedente que otros peleadores comenzaron a seguir. Rechazaron peleas que habrían sido lucrativas, pero que no tenían mérito deportivo. La conversación en el boxeo había cambiado. Ahora se hablaba más sobre legado y menos sobre simples pay-per-view numbers. Para Canelo, la decisión había sido vindicada de todas las formas posibles. Su próxima pelea contra un contendiente legítimo en su división generó más interés y respeto que cualquier revancha con Mayweather podría haber producido. Había demostrado que a veces decir no requiere más valentía que decir sí, y que el verdadero poder viene de saber cuándo usar esa capacidad negativa. En su legado se había transformado de ser simplemente un gran peleador a ser un líder que había elevado los estándares de todo el deporte. La respuesta épica a Mayweather se había convertido en el momento definitorio de su carrera, no por lo que había hecho en el ring, sino por lo que había defendido fuera de él años más tarde, cuando los historiadores del boxeo escribieran. ¿Sabrá esta era? La respuesta de Canelo a Mayweather sería recordada como el momento en que el deporte recuperó parte de su alma, cuando un campeón verdadero demostró que algunos valores son más importantes que cualquier cantidad de dinero. En los meses siguientes al rechazo épico de Canelo,
trajeron consecuencias que nadie había anticipado completamente. La respuesta había creado un efecto dominó en toda la industria del boxeo que se extendía mucho más allá de la simple negativa a una revancha. Promotores de todo el mundo comenzaron a recibir presión de los fanáticos para que organizaran peleas con mérito deportivo real, usando exactamente las palabras que Canelo había empleado en su conferencia de prensa. Mayweather, por su parte, no había abandonado completamente la idea. Su desesperación financiera se había vuelto más evidente con cada semana que pasaba. Los informes sobre sus deudas con el servicio de impuestos se filtraron a la prensa, revelando cifras que superaban los $50 millones. Sus propiedades comenzaron a aparecer en listados inmobiliarios, aunque discretamente, a través de compañías subsidiarias que intentaban mantener la venta privada en un movimiento que sorprendió incluso a sus asesores más cercanos. Mayweather decidió hacer pública su respuesta a través de una entrevista exclusiva con una cadena deportiva importante. La entrevista, que se programó para transmitirse en horario estelar, fue promocionada como la respuesta de Floyd a Canelo sin filtros. Sin límites. Durante la entrevista, Mayweather intentó retratar a Canelo como un peleador que tiene miedo de enfrentar al verdadero rey del boxeo. Sus palabras sonaban ensayadas, pero había una desesperación subyacente que las cámaras capturaron sin piedad. Canelo sabe que todavía no puede vencerme, declaró. Por eso se esconde detrás de excusas sobre integridad deportiva y legado. Esas son palabras bonitas para decir que tiene miedo. La reacción del público a la entrevista de Mayweather fue devastadora para él. Los comentarios en las redes sociales fueron brutales en su mayoría, con fanáticos señalando la ironía de que alguien que había evitado peleas difíciles durante años, ahora acusara a otro peleador de tener miedo. Los memes se multiplicaron exponencialmente, mostrando a Mayweather en situaciones desesperadas, suplicando por atención y dinero. Más importante aún, varios peleadores de alto perfil comenzaron a distanciarse públicamente de Mayweather. Gervonta Davis, quien había sido promovido por Mayweather, hizo declaraciones indicando que entendía y respetaba la posición de Canelo. Un verdadero campeón pelea cuando tiene sentido deportivo, declaró Davis en una entrevista. No necesita pagar cuentas. El equipo de Canelo monitoreaba cuidadosamente toda esta actividad mediática, pero mantuvieron su posición de no responder directamente a las provocaciones de Mayweather. Eddie Reynoso había aconsejado a Canelo: ya dijiste todo lo que necesitabas decir, ahora deja que tus acciones en el ring hablen por ti. Mientras tanto, Canelo se había enfocado completamente en su próxima pelea programada, contra un contendiente que representaba exactamente el tipo de desafío que había descrito en su conferencia de prensa: un campeón joven, hambriento, con un récord impresionante y algo real que demostrar. La promoción de esta pelea había tomado un tono completamente diferente. En lugar de drama artificial e insultos personales, se enfocaba en el aspecto técnico y deportivo del enfrentamiento. Los números de venta de boletos superaron todas las expectativas. Los fanáticos respondieron masivamente a la narrativa de una pelea limpia basada puramente en mérito deportivo. Las entrevistas previas a la pelea se centraron en análisis técnicos, discusiones sobre estilos de pelea y el tipo de preparación que cada peleador había seguido. Era exactamente el tipo de promoción que Canelo había visualizado cuando rechazó la revancha con Mayweather. Sin embargo, 3 semanas antes de la pelea, Mayweather ejecutó una jugada desesperada que nadie había anticipado. Apareció sin anuncio previo en el gimnasio público donde Canelo estaba realizando una sesión de entrenamiento abierta para los medios. La presencia de Mayweather creó un caos inmediato, con cámaras de seguridad registrando cada segundo del encuentro. No. Canelo, gritó Mayweather desde el otro lado del gimnasio, aquí estoy. Si realmente no tienes miedo, demuéstralo ahora mismo. No necesitamos contratos, no necesitamos promotores. Aquí mismo. Ahora mismo. El gimnasio se quedó en silencio absoluto. En todos los ojos se dirigieron hacia Canelo, quien continuó golpeando el saco pesado como si nada hubiera pasado. Después de completar su combinación, se detuvo. Se quitó los guantes lentamente y se dirigió hacia donde estaba Mayweather. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Periodistas prepararon sus cámaras, esperando una confrontación explosiva. Los sparring partners de Canelo se habían detenido completamente, observando la escena con una mezcla de fascinación y preocupación. Cuando Canelo llegó frente a Mayweather, se detuvo a una distancia respetuosa pero lo suficientemente cerca para que su voz fuera claramente audible para todos los presentes. Lo que dijo next se convertiría en otro momento legendario en su carrera. Floyd, dijo Canelo con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación obvia de Mayweather. Viniste hasta aquí porque sabes que necesitas esta pelea más de lo que yo la necesito. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre dónde estamos cada uno en nuestras carreras. Mayweather intentó interrumpir, pero Canelo levantó una mano. Continuando con la misma voz controlada:
respeto por lo que lograste en tu carrera. Pero esa carrera terminó. La mía apenas está alcanzando su pico. No voy a ser tu tabla de salvación financiera. Y no voy a permitir que uses mi nombre para generar dinero que claramente necesitas desesperadamente. La humillación en el rostro de Mayweather era visible para todos los presentes. Había venido buscando crear un momento viral que lo favoreciera, pero en lugar de eso había caminado directo hacia otra demostración de la superioridad moral y profesional de Canelo. Si quieres pelear conmigo, continuó Canelo, gana algunas peleas reales primero. Demuestra que todavía eres un peleador activo en lugar de un artista del espectáculo. Cuando hayas hecho eso, entonces podremos hablar de negocios. Con esas palabras, Canelo se dio la vuelta y regresó a su entrenamiento, dejando a Mayweather parado solo en el medio del gimnasio, rodeado de cámaras que capturaron cada segundo de su humillación pública. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de Canelo reanudando su trabajo en el saco pesado. Mayweather salió del gimnasio sin decir otra palabra, pero el daño a su imagen ya estaba hecho. Los videos del encuentro se volvieron virales instantáneamente, con millones de visualizaciones en las primeras horas. Los comentarios de apoyo para Canelo fueron abrumadores, con muchos elogiando su compostura y profesionalismo. Bajo presión, el incidente en el gimnasio marcó un punto de inflexión en la percepción pública de toda la situación. Incluso comentaristas, que habían mostrado simpatía hacia Mayweather, comenzaron a criticar sus tácticas cada vez más desesperadas. La narrativa había cambiado completamente. Ya no se trataba de una rivalidad deportiva, sino de un ex campeón aferrándose desesperadamente a relevancia que ya había perdido en los días siguientes. Comenzaron a surgir más detalles sobre la situación financiera de Mayweather. Fuentes cercanas a su círculo revelaron que había estado pidiendo préstamos usando sus propiedades como garantía y que varios de sus proyectos comerciales habían fracasado estrepitosamente. La imagen del magnate invencible que había cultivado durante años se desmoronaba públicamente en Canelo. Meanwhile, continuó su preparación para la pelea programada con una serenidad que impresionó incluso a su equipo de entrenamiento. En el circo mediático que Mayweather había intentado crear, no había afectado en absoluto su rutina o su enfoque. Si algo parecía haber fortalecido su determinación de demostrar que el boxeo podía ser tanto espectacular como legítimo. La pelea de Canelo se llevó a cabo según lo programado, y fue exactamente el tipo de evento que había prometido cuando rechazó la revancha con Mayweather. Fue una demostración técnica brillante que mostró por qué era considerado el mejor peleador libra por libra del mundo. Su victoria fue dominante pero respetuosa, mostrando exactamente el tipo de profesionalismo que había defendido en la conferencia de prensa posterior a la pelea. Un reportero inevitablemente preguntó sobre Mayweather y si los eventos recientes habían cambiado su posición sobre una posible revancha. La respuesta de Canelo fue breve, pero definitiva: mi posición no ha cambiado. Mi enfoque está en continuar siendo el mejor peleador del mundo enfrentando a los mejores oponentes disponibles. Esa es mi responsabilidad con el deporte y con los fanáticos. Pero la historia estaba lejos de terminar. Los problemas de Mayweather continuaron escalando, y su desesperación lo llevó a tomar decisiones cada vez más extremas que mantendrían esta saga en los titulares durante meses adicionales. En los meses que siguieron a la humillación pública en el gimnasio, marcaron el comienzo de lo que los medios deportivos comenzaron a llamar la espiral descendente de Mayweather. Sus intentos por mantenerse relevante se volvieron cada vez más desesperados y, consecuentemente, más patéticos a los ojos del público. Lo que había comenzado como una solicitud de revancha se había transformado en una campaña obsesiva que estaba destruyendo el legado que había construido durante décadas a Mayweather. Comenzó a aparecer en podcasts de bajo perfil, programas de radio locales y cualquier plataforma que estuviera dispuesta a darle tiempo al aire. En cada aparición, el tema inevitablemente se dirigía hacia Canelo y la revancha rechazada. Sus declaraciones se volvieron más erráticas, con cara entrovista, alternando entre intentos de provocación y súplicas apenas disimuladas. El problema con estos peleadores mexicanos, declaró en un podcast particularmente controvertido, es que hablan mucho sobre honor y respeto, pero cuando llega el momento de la verdad, buscan excusas para no enfrentar al verdadero rey. Sus palabras inmediatamente generaron una controversia que se extendió más allá del boxeo, con acusaciones de comentarios xenófobos que dañaron aún más su imagen pública a la comunidad mexicana, que había mantenido cierto respeto por Mayweather. Debido a sus logros deportivos, reaccionó con indignación unificada. Boxeadores mexicanos de todas las eras, desde leyendas retiradas hasta prometedores prospects, se unieron en defensa de Canelo y en crítica hacia los comentarios de Mayweather. La situación había trascendido del boxeo para convertirse en un asunto de orgullo nacional en Canelo. Una vez más, mantuvo su compostura admirable. En lugar de responder con ira o contraatacar personalmente, emitió una declaración medida a través de sus redes sociales: el respeto se gana con acciones,
no con palabras. Mi país y mi gente han demostrado durante generaciones que somos guerreros tanto dentro como fuera del ring. No necesitamos validación de nadie para saber quiénes somos. Mientras Mayweather se hundía más profundamente en controversias autoprovocadas, Canelo continuaba elevando su perfil de manera positiva. Anunció una fundación benéfica enfocada en proporcionar equipamiento deportivo y entrenamiento gratuito a jóvenes de escasos recursos en México. Sus apariciones públicas se centraron en promover valores positivos y el desarrollo del boxeo. Como herramienta de superación personal, el contraste entre ambos peleadores se había vuelto tan marcado que analistas deportivos comenzaron a usarlos como ejemplos de dos filosofías completamente diferentes sobre lo que significa ser una figura pública exitosa. Canelo representaba la dignidad, el profesionalismo y el uso responsable de la fama. Mayweather había llegado a simbolizar la desesperación, la controversia artificial y el abuso de su legado por ganancias a corto plazo. La situación financiera de Mayweather continuó deteriorándose, y sus intentos por generar ingresos se volvieron cada vez más creativos y simultáneamente más degradantes. Anunció una serie de peleas de exhibición contra oponentes cada vez menos creíbles en influencers de redes sociales, atletas retirados de otros deportes, e incluso personalidades de reality show. Cada anuncio generaba burlas en lugar de interés genuino en un movimiento particularmente desesperado. Mayweather llegó al extremo de ofrecer pelear gratis contra Canelo, renunciando completamente a cualquier pago personal si Canelo aceptaba enfrentarlo. La oferta, hecha a través de un video en Instagram que claramente había sido grabado en una sola toma, sin edición profesional, mostraba a un Mayweather visiblemente agitado haciendo súplicas que rayaban en lo patético. Canelo, hermano, decía en el video, no se trata del dinero, nunca se trató del dinero, se trata del legado, se trata de cerrar este capítulo correctamente. Te daré todo el dinero, todas las ganancias. Solo quiero la oportunidad de demostrar que todavía soy el mejor. El video generó más lástima que interés. Comentaristas deportivos expresaron incomodidad al verlo, describiendo la situación como dolorosa de presenciar. Incluso fanáticos que habían apoyado a Mayweather durante su carrera comenzaron a pedirle que dejara de humillarse públicamente en Eddie Reynoso. En una entrevista rara donde habló específicamente sobre la situación, expresó lo que muchos en la industria estaban pensando: es triste ver a un gran campeón reducirse a esto. Floyd fue un peleador increíble, pero está destruyendo su propio legado con estas acciones. A veces la mejor pelea es la que no aceptas. Canelo, por su parte, había comenzado a evitar completamente cualquier pregunta sobre Mayweather en entrevistas. Cuando los reporteros insistían en el tema, simplemente respondía: mi enfoque está en mi próxima pelea y en continuar siendo el mejor boxeador del mundo. No tengo comentarios sobre situaciones que no involucran boxeo competitivo serio. Esta respuesta disciplinada solo elevó más su estatus. Los fanáticos y expertos elogiaron su capacidad para mantenerse por encima del drama y enfocarse en lo que realmente importaba: en su desempeño deportivo. Sus peleas continuaron vendiendo boletos récord, sus apariciones públicas generaban cobertura positiva y su marca personal se fortalecía con cada mes que pasaba. La diferencia en trayectorias se volvió aún más evidente cuando Canelo anunció su siguiente gran pelea, una unificación de títulos contra otro campeón legítimo que prometía ser una de las peleas más técnicamente exigentes de su carrera. La promoción del evento se centró exclusivamente en los aspectos deportivos, exactamente el tipo de enfoque que había defendido al rechazar la revancha con Mayweather paralelamente. Mayweather anunció otra exhibición contra un youtuber de 22 años con cero experiencia en boxeo profesional. El contraste no podría haber sido más stark. Mientras Canelo se preparaba para enfrentar al mejor talento disponible en su división, Mayweather se había reducido a entretenimiento de circo. Las cifras de audiencia reflejaron esta realidad. La conferencia de prensa de anuncio de la pelea de Canelo atrajo millones de espectadores legítimamente interesados en boxeo de élite. La promoción del evento de Mayweather generó memes y burlas, pero poco interés genuino en verlo pelear. Al final, Canelo había demostrado que el verdadero poder no viene de buscar desesperadamente atención, sino de mantenerse fiel a los principios que te llevaron a la cima. La diferencia entre un campeón y un excampeón nunca había sido tan clara en el fin.